Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Soy el estudiante de segundo semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Fabián Alarcón. El tema que escogí para la presente exposición fueron las formas de gobierno. Paso a definir qué son las formas de gobierno. Decimos entonces que las formas de gobierno son las ideas, los modelos o los sistemas de cómo se gobierna pues un Estado. Lo anterior hace referencia a la cantidad de personas que gobiernan, de qué manera éstas lo hacen, qué órgano o instituciones de gobierno existen al interior del Estado y qué función cumple cada una de ellas y cómo interactúan estas entre sí. Para poder entender las formas de gobierno, pues encontramos unas tipologías. Las tipologías pues son un modelo de elementos que nos van a permitir pues clasificarlas y también hacer un comparativo para poder diferenciar las diferentes formas de gobierno. Tenemos actualmente, de acuerdo a la historia, 3 tipologías, las cuales fueron pues descritas por 3 grandes pensadores. Entonces la primera tipología es de Aristóteles, fue en el siglo IV. La segunda tipología es de Maquiavelo en el siglo XV y la tercera tipología es de Montesquieu, la cual surgió en el siglo XVIII. Aristóteles clasificó en el siglo IV pues las formas de gobierno de acuerdo a 2 criterios. El primero fue la cantidad de gobernantes y otra fue de acuerdo al criterio que tenían estos gobernantes pues para, valga la redundancia, para gobernar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de gobernantes, él los clasificó en 1, pocos y muchos. Estas tres maneras de gobernar hacía referencia, cuando hablamos a 1, a la monarquía, una forma de gobierno. Cuando hablaba de pocos hacía referencia a la aristocracia. Cuando hablaba de muchos hacía referencia a la democracia, pero también él constituyó unas formas impuras que fue el degeneramiento de la monarquía, que si se gobernaba mal, entonces la monarquía se convertía en tiranía. Cuando hablaba de aristocracia, que si gobernaban mal, entonces se convertía en oligarquía. Y la democracia, cuando no se ejecutaba el poder de acuerdo a como se había prometido, entonces se constituía en una demagogia, que es cuando pues los gobernantes engañan pues al pueblo a través de las mentiras. Entonces él constituyó esta forma de gobierno de esa manera y las constituyó como formas impuras. Entonces, formas puras, cuando los gobernantes actúan de buena fe y trabajan a favor del bien común. Formas impuras, cuando los gobernantes solo aspiran al beneficio propio. Las características de la monarquía, pues entonces son que posee solamente un rey o una reina y el gobierno pues es hereditario. Es un sistema político que se basa en que una sola persona gobierna y tiene el poder absoluto. Pasamos a las características de la autocracia. Entonces la autocracia es un grupo de personas que quiere pues escoger lo mejor para el pueblo, pero asimismo acumulan todo el poder político en una única figura. Las decisiones y acciones que toma el líder de la autocracia pues no pueden ser cuestionadas, y si son cuestionadas pues los opositores pueden ser perseguidos. O sea, no puede haber una oposición libre en este gobierno. Las características de la democracia, entonces tenemos que tiene soberanía popular, o sea, podemos votar, podemos hacer partícipes del gobierno, se aplica el Estado de Derecho también, se tiene en cuenta la igualdad, se garantiza también el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos,
y el poder también es limitado, ya que está pues algunas leyes nos limitan esto. Maquiavelo en el siglo XV reduce las formas de gobierno pues a dos criterios, como lo fue la monarquía y la república. En la monarquía pues el poder se concentraba en una sola persona, y en la república pues ya él se distribuía el poder entre la aristocracia y la democracia. Pasamos entonces a la tipología de Montesquieu en el siglo XVIII. Él se concentró más como por controlar el poder de los gobernantes, y volvió a tres tipologías, como lo fue gobierno con respecto a las leyes, monarquía y república, y gobierno sin leyes. Asimismo él hizo fusionó lo de el gobierno sin leyes a lo que decía Maquiavelo, con unas formas de la monarquía absoluta, donde él nombraba pues monarquía y democracia, y asimismo pues también hizo una fusión en lo que decía Aristóteles, en constituir las formas puras y las formas impuras. En este caso pues las formas puras es donde actúa el gobierno con respecto a las leyes, y las formas impuras pues donde se aplica el gobierno sin leyes. Montesquieu sostenía que el poder no debería ser concentrado, por el contrario debería ser separado. De ahí pues la teoría de la separación de los poderes del Estado, los cuales hoy en día conocemos como el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que son los que actualmente pues nosotros utilizamos. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. La anterior exposición pues fue basada en consulta de varias fuentes y de acuerdo a lo explicado. Muchas gracias. Buenas noches.